Hola, buenos días. Repsol está en medio de una transformación muy importante que va a cambiar el tipo de empresa que es. Así que vamos a ver qué está pasando y en qué tipo de empresa se quiere convertir. Las petroleras en general están cambiando. La mayor parte de sus ingresos y beneficios aún vienen de un negocio que se considera antiguo, el petróleo, y en el futuro quieren ser empresas de diferentes fuentes de energía. Lo interesante es ver cómo se está produciendo esto para ver a qué precio comprarlas ahora y qué esperar de ellas. Vamos a ver imágenes de la actualización que ha hecho Repsol hace muy pocos días de su plan estratégico hasta 2025. En 2019 podemos decir que solo el 10% del negocio de Repsol era negocio del futuro, como las energías renovables, y el otro 98% de su negocio era el negocio de petróleo y gas de toda la vida. En 2025 espera que el 12% de su negocio sean energías renovables, que es la parte azul clara de este gráfico que veis ahí. En 2030 hasta ahora esperaba que el 40% de su negocio fuesen negocios del futuro, que son los que llaman negocios bajos en carbono. Ahora acaba de subir ese objetivo al 45%, como veis ahí. Una cosa importante es que veáis que dentro de lo que yo estoy llamando negocios del futuro, porque creo que así se entiende mejor, no están solo las renovables, sino más cosas. Porque el 40% que tenía de objetivo hasta 2025 sale de la suma del 25% de las renovables, más 5% del negocio de clientes y otro 10% del negocio de refinerías, que es lo que llaman industrial y es la parte amarilla. ¿Qué hay en ese otro 15%? Ahí están los negocios de hidrógeno, biocombustibles, etcétera, que no son solar ni eólica, pero entran dentro también de lo que son negocios del futuro. Según esto, en 2030 el negocio de extracción y petróleo de gas sería solo el 30% del total. Pero ahora les explicaré por qué creo que puede ser bastante menos o incluso nada. Porque creo que puede haber un cambio muy importante y bueno en el negocio del petróleo en los próximos años. Para el flujo de caja libre espera un crecimiento muy bueno, como veis aquí. Esta mejora se va a producir en parte porque va a ir invirtiendo menos en el negocio de petróleo y gas, que son negocios que necesitan muchas inversiones, y en parte por la mejora de eficiencia que está consiguiendo. El crecimiento por acción que espera de los beneficios y de los flujos de caja en los próximos años es alto, como veis aquí. El negocio de Repsol está yendo bien, muy bien, pero tenemos que tener en cuenta dos cosas. La primera es que la actual subida del precio del petróleo le beneficia mucho. Así que tenemos que saber que si en los próximos años el precio del petróleo cayera, estos crecimientos de beneficios serían menores. Fijaos que hay dos bandas por cada cifra. La línea punteada que está más abajo es la previsión en caso de que el precio medio del barril de petróleo sea de $40. Y la línea superior es la previsión en el caso de que el precio medio del barril de petróleo sea de $60. Como actualmente el precio del petróleo está en la zona de los 80 a $100, de momento está incluso por encima de su previsión más optimista. La segunda cosa que tenemos que tener en cuenta es que está haciendo recompras de acciones y eso aumenta los crecimientos por acción. Las recompras de acciones está muy bien, sobre todo si se compran las acciones a precios baratos. Pero tenemos que saber que las recompras de acciones no son gratis, sino que el dinero para las recompras de acciones sale de los dividendos. Esta semana subo un vídeo con un ejemplo de unas recompras de acciones que han perjudicado mucho a los accionistas de la empresa que las ha hecho. El caso es que es importante que sepáis que si Repsol no estuviese haciendo recompras de acciones, estos crecimientos por acción serían más bajos, pero a cambio los dividendos serían más altos. Las dos alternativas son válidas, como os explico en este otro vídeo que hice que os dejo por aquí. Lo importante es entenderlas bien. Lo importante de esta otra diapositiva que veis ahora es que si el precio por acción, si el precio del medio del barril de petróleo está en $50 hasta 2025, entonces podrá seguir subiendo dividendos a la vez que recompra acciones y sigue haciendo inversiones para crecer en energías renovables, hidrógeno, etc. Si el precio del barril de petróleo fuera muy bajo, como de $20 o $30, entonces primero recortarían las inversiones y luego la recompra de acciones y los dividendos. Pero es muy poco probable que pase esto. Aquí vemos cómo ha subido sus dividendos ya pagados y los previstos. En 2021 tenía previsto pagar un dividendo de 0,60 euros en 2022 y lo ha subido ya a 0,63. Este dividendo es lo que ha pagado en enero y julio de 2022 con cargo a los resultados de 2021. Y la previsión de dividendo a pagar en 2023, que es el que corresponde a los resultados de 2022, la ha subido de 65 céntimos a 70 céntimos. Tal y como van los resultados y lo poco que queda ya para acabar el año, podemos dar por seguro que el dividendo de 2022 realmente va a subir a 70 céntimos. Las recompras de acciones también van mucho mejor de lo previsto, porque en 2022 va a amortizar 200 millones de acciones, que era el total previsto hasta 2025. Y es seguro, salvo que el precio del petróleo cayese muchísimo, que parece imposible, que de 2023 a 2025 va a seguir haciendo más recompras de acciones importantes. Esos 200 millones de acciones que ha amortizado en 2022 son el 13% de su capital social, que es una cifra importantísima y muy superior a la mayoría de las recompras de acciones habituales, como es lógico. La deuda neta se va a mantener baja porque espera que el ratio deuda neta EBITDA se mantenga por debajo de una vez. Vamos a ver ahora con un poco más de detalle su negocio de clientes, que es uno de los 4 que vimos antes,
en esta imagen en la que explica Repsol cómo va a ser su transformación. Es el negocio de arriba, el que espera que sea el 10% en 2030. Las petroleras siempre han tenido muchos clientes, pero muy poca relación con ellos, porque la gente echa gasolina al coche, paga y ya no tiene más relación con la petrolera hasta que vuelve otra vez a la gasolinera a echar gasolina al coche. Por eso los clientes de las petroleras no tienen una relación tan directa con las petroleras como los clientes de electricidad, seguros, telecomunicaciones, etc. El objetivo de las tarjetas de descuento en las gasolineras siempre ha sido aumentar esta relación, pero no han funcionado muy bien. Por eso ahí vemos que de los 24 millones de clientes que tiene Repsol, solo tiene una relación directa con 2 millones. Repsol quiere aumentar esos 2 millones de clientes actuales, esas cifras de 2020, a los 8 millones en 2025. Con aplicaciones para móviles que gestionen sus servicios de gas y electricidad, el pago en gasolineras, las placas solares, la recarga de coches eléctricos y otros servicios que vayan añadiendo. Y ahora vamos a ver por qué creo que estos planes se pueden acelerar hasta el punto de que Repsol deje de ser una petrolera dentro de pocos años, o casi. Mirad estas operaciones que ha hecho Repsol últimamente. Por un lado va a iniciar un proyecto de construcción de placas solares en Estados Unidos de 1.200 megavatios. Esto es parte del plan de inversiones que ya hemos visto para crecer en renovables. Aquí lo que quiero es que realmente veas que ya está invirtiendo mucho en renovables y en todo el mundo. Además de eso ha vendido grandes pozos de petróleo en Canadá, pero conservando los activos de gas que tiene allí. Y también ha comprado 46 pozos de gas en Estados Unidos. Es decir, Repsol está vendiendo negocios de petróleo y está comprando negocios de gas. Y la operación más importante de todas las que ha hecho últimamente es esta. La venta del 25% de su filial de Upstream. Esta es la filial donde tiene todos sus activos de exploración y producción de petróleo y de gas. Este es su negocio más importante, el que ahora supone más de la mitad de su negocio como vimos antes. Esta división es la zona de color naranja oscuro de esta imagen. El precio de venta es muy bueno, porque han valorado la división entera en 19.000 millones de dólares. Y 19.000 millones de dólares es lo que capitaliza Repsol entera a los 14 euros actuales. Así que el precio de venta es muy bueno, o Repsol está muy barata, o las dos cosas a la vez. Aunque tampoco creo que Repsol se vaya a disparar ahora a los 25 o 30 euros, pero creo que está más bien barata. El caso es que Repsol está saliendo del petróleo y aumentando su peso en el gas y además ha vendido el 25% de su filial puramente petrolera. Lo lógico es que estas tendencias se mantengan de forma que Repsol vaya reduciendo sus negocios de petróleo y aumentando los de gas y sobre todo los de renovables. Y si esto sigue así, llegará un momento en el que el negocio de petróleo será un lastre para la valoración de Repsol. Porque Repsol será más parecida a una eléctrica como Naturgy, por ejemplo, pero mucha gente la seguirá viendo como una petrolera y por tanto cíclica, y por tanto eso penalizará su valoración. Por eso creo, como os decía en el título del vídeo, que me parece posible que todo esto haga que dentro de pocos años Repsol acelere sus planes para salir completamente del negocio del petróleo y deje de ser una petrolera. Si lo hace, se convertirá en una empresa más estable y mejor valorada. Pero no creo que deba hacerlo a corto plazo porque ahora mismo es su negocio principal y sustituirlo por completo en poco tiempo sería un cambio demasiado grande. Teniendo todo en cuenta, creo que comprar Repsol con una rentabilidad por dividendo inicial del 6% es una buena compra. Si lo calculamos con el dividendo de 70 céntimos que va a pagar en 2002, que es lo que debemos hacer a estas alturas del año, el 6% lo da en 11,50 euros. Así que en 11,50 euros o por debajo, creo que Repsol es una buena compra porque está siendo una empresa cada vez más estable y dejando atrás la parte cíclica de las petroleras. Ahora está en 14 euros y no es que la vea muy cara, pero creo que si tenemos un poco de paciencia, es probable que se pueda comprar en la zona de los 10-12 euros aproximadamente. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás os lo agradezco mucho. Y yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook, TikTok e Instagram.